buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 32 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Y hoy hablaremos del mapeo de entidades a DTO y viceversa. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y escribiendo tu comentario. Veamos qué es esto del mapeo de entidades a DTO y viceversa. Desde que empezamos a usar las DTO hemos visto que la conversión de entidad a DTO y viceversa es una de las operaciones más frecuentes en las aplicaciones de Spring Boot. Hemos visto que, bueno, que necesitamos estar, cuando recuperamos una entidad necesitamos mapear la DTO y cuando nos envían un request, o sea, nos envían una DTO, necesitamos convertirla a entidad. Y bueno, hay varias formas de hacer esta conversión. Una es manualmente, usando getter y setters, o sea, creamos un objeto vacío y después lo vamos llenando con los getter y setters. Otra es con constructor, que se agrega un constructor en el DTO que recibe la entidad o un constructor en la entidad que recibe la DTO y después vamos igualando los campos, así lo hemos hecho en la parte anterior del tutorial. Y también existen librerías de mapeo automático, que es el tema que vamos a abordar hoy. Existen varias librerías que cumplen esta función y vamos a estudiar una de ellas llamada MapStruct. Entonces, bueno, ¿qué es esto de MapStruct? Es un generador de código que utiliza un enfoque de convención sobre configuración. Esto significa que genera automáticamente el código necesario para mapear objetos entre diferentes modelos como entidades y DTO durante el tiempo de compilación. Una cosa que es interesante a MapStruct es que no utiliza la reflexión, sino que usa invocaciones de métodos simples, lo que lo hace rápido, seguro y fácil de entender. Las principales de este MapStruct son que, bueno, por un lado es rápido porque genera el código en tiempo de compilación, es de tipo seguro porque verifica los tipos en tiempo de compilación, esto es bastante interesante, y es claro y limpio porque nos elimina un código repetitivo. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a mostrar cómo se usa la librería MapStruct para realizar el mapeo de entidades a DTO y viceversa. Como punto de partida vamos a hacer una copia del proyecto que iniciamos en la parte anterior del tutorial y le vamos a agregar la librería MapStruct para hacer las distintas conversiones de entidad a DTO que se hicieron en esa aplicación. Vamos a ponernos manos a la obra. Yo ya hice la copia del proyecto y lo que hice fue renombrar todas las partes donde había el 31, le puse la 32. Como ven, es el mismo proyecto que hicimos en la vez pasada y empezamos a estudiar el tema de la dependencia de validación. Entonces, bueno, teníamos una única entidad que era esta persona. Fíjense que ya tenía un cierto volumen de campo. Aquí fíjense que agregamos justamente uno de los constructores de los que hablábamos, que cuando nos pasaban una DTO con un request que viene de fuera, lo estamos convirtiendo a, a la entidad persona. Teníamos dos DTO, una para recibir los datos de entrada, que era donde hacíamos la validación, que fue lo que estudiamos la vez anterior, y una de respuesta, que es, digamos, cuando se consulta una entidad, se devuelve en otra DTO distinta, que básicamente lo que tiene la idea, bueno, y oculta cualquier campo que no deba ser visto por el usuario final. Y fíjense que aquí también agregamos otro constructor que en este caso recibe una persona y lo convierte a persona response, que es el otro tipo de DTO. Entonces aquí era muy simple, recibimos una persona, teníamos un único método de crear, recibíamos entonces este request, hacíamos el proceso de validación, mostrábamos errores en caso de que las validaciones no se cumplieran y el resto pues es lo mismo, llamamos al servicio de crear persona. Este servicio básicamente lo único que tiene es una única función que lo que hace es crear la persona. Entonces aquí el request lo convertíamos a persona y después creábamos la persona nueva y la convertíamos a la DTO de respuesta. Entonces, ¿cuál es la idea? Sustituir esta conversión y esta conversión con una librería, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar buscando la librería y entonces hay que buscar en Maven Central Repository la librería MapStruct. Y fíjense que tiene dos partes. Una parte core, o sea, que es el API, digamos, y una parte de procesador, que es la que va a generar nuestro código a tiempo de ejecución. Entonces, tenemos que agregar esas dos dependencias. Vamos a copiar la primera, abrimos, vamos a cerrar todo esto
Vamos a abrir nuestro POM y lo agregamos, bueno, por ejemplo, acá al final. Entonces agregamos acá el core y el procesor. Entonces, regresémonos al procesor, que es este. Vamos a elegir la misma versión, copiamos y pegamos. Como esto genera código a tiempo de ejecución, al igual que lo hace el Lombok, tenemos que agregar acá esa ruta, de la misma manera como se agregó Lombok acá. Entonces agregamos el path y en el path lo único que va es esto mismo. Copiamos esto y lo pegamos acá. Bueno, y ya con esto pues tenemos integrado lo que vamos es a recargar nuestro Maven. Entonces vamos a recargar el POM para que se descarguen las dependencias necesarias. Y esto ya cumple la primera etapa. Luego vamos a hacer un pequeño cambio en nuestras carpetas para agrupar todo, porque si no, pues nos va a crear mucha carpeta. Entonces vamos a crear acá un modelo, la carpeta modelo que ya la tenemos. Dentro vamos a crear la carpeta entities, entity, donde vamos a meter las entidades. Entonces esta persona, vamos a hacer un refactor, vamos a moverla, move class, y aquí vamos a seleccionar la carpeta entity y hacemos un refactor. Luego, DTO la vamos a mover también. Entonces, vamos a mover refactor, vamos a mover esto a un directorio y vamos a moverlo al mismo directorio del modelo. O sea que todo lo que tenga que ver con nuestras entidades lo vamos a agrupar en un solo sitio. Y aquí vamos a entonces agregar un nuevo paquete donde vamos a poner nuestros conversores, nuestros mappers. Vamos a llamarlo mapper. Y dijimos entonces que lo primero era convertir de persona request hacia persona. Entonces vamos a crear un mapper que se crea como una interfaz y lo vamos a llamar persona request. No, para poder usar esto, básicamente tenemos que definir una anotación que es mapper y aquí tenemos que definir component model, tenemos que decir Spring. Y ahora viene nuestra conversión. Entonces dijimos que queremos hacer una persona y le vamos a decir, vamos a crear un método que puede tener cualquier nombre, vamos a llamarlo tu persona, por ejemplo. Y ese método lo que recibe es un persona request. Y bueno, lo vamos a llamar request. Y esto estaría haciendo la conversión. Entonces, ¿cómo usamos esto en nuestro código ahora? Bueno, vamos a la parte del servicio donde lo estábamos usando y en vez de usar este constructor, entonces, bueno, podemos ir a la persona, podemos eliminar este constructor que habíamos puesto acá, lo eliminamos y entonces en vez de usar este constructor, lo que vamos a hacer es acá inyectar este mapeador, entonces hacemos private final persona request mapper, lo llamamos persona request mapper y aquí hacemos un this.persona request mapper tu persona y le pasamos el request. Y esto ya nos va a hacer la conversión automáticamente. Entonces, fíjense que, claro, todas esas líneas, y mientras más crecen las entidades, más líneas son, pues son eliminadas con esta pequeña clase, que es muy, muy cortita. Y ya esto debería funcionar. Si nos ponemos, si ejecutamos esta aplicación y vamos a hacer un punto de ruptura acá, vamos a ejecutarla en modo debug. Aquí arranca. Esto va a estar más o menos igual que como estaba antes. Aquí arrancado. Y vámonos a nuestras funciones en Postman y vamos a crear una persona. Entonces la enviamos, se para acá y si ejecutamos ese paso, vamos a ver que la persona pues ya se ha convertido con el código que agregamos. Entonces, fíjense, aquí está la conversión. Claro, el ID es nulo porque el request no lleva ID. Bueno, entonces ya vemos que está funcionando. ¿Qué otra cosa podemos notar que ha cambiado? Que aquí en Target, que es donde se ponen todas las clases compiladas, digamos, lo convertido a código Java,
ejecutable, fíjense que nos ha generado esta clase, que hace, fíjense justamente la conversión, fíjense que hace, crea un objeto persona y va seteando cada uno de los campos. Entonces, pues acá vemos también que fue generado y dice cómo ha sido generado. Esto es la conversión en un sentido. ¿Y cómo convertimos en el otro sentido? Pues exactamente igual. Ahora tenemos que convertir la persona a una persona response. Entonces vamos a agregar otro mapper, otra clase, otra interfaz, mejor dicho. Entonces vamos acá, persona response mapper. Esto tenemos que anotarlo exactamente igual como hicimos acá. Y ahora lo que cambia es que es una persona response la respuesta. Persona response, vamos a llamar tu persona response, y esto va a recibir una persona, una entidad. Persona, que la vamos a llamar persona. Y ahora pues en nuestro código agregamos esta otra conversión. Entonces aquí al persona response ya podemos eliminarnos este constructor que habíamos agregado acá. Vamos a quitar también el import. Y acá, pues, en vez de hacer esto, vamos a hacer tenemos, bueno, inyectar nuestro mapper, private final persona response mapper, lo llamamos persona response mapper, y aquí hacemos un return this.persona response mapper punto tu persona response y le pasamos la persona nueva. Bueno, y ya vamos a mirar si esto funciona. Vamos a arrancar nuestra aplicación y vamos a intentar crear otra persona. Entonces vamos a poner otros datos aquí. Juan Cardillo. Y vamos a ponerle otra fecha de nacimiento, otra experiencia, otro peso y otra estatura. Bueno, lo dejamos así y aquí bueno, vamos a poner que sea Juan. Y lo creamos. Bueno, fíjense que lo ha creado y ha hecho la conversión. Este es el response hecho automáticamente. Entonces, bueno, vemos que funciona sin ningún problema. Veamos algunos casos particulares, porque, bueno, pudiera ser que estemos usando un DTO que ya exista en la aplicación y que no tenga los campos llamados exactamente igual. Vamos a poner, por ejemplo, que este persona request, bueno, mejor dicho, el persona response, en vez de tener un ID, este campo se llame código. Si voy a mi conversión, esto ya no funcionaría porque los campos no se llaman exactamente igual. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, yo puedo agregar acá una anotación mappings para definir todos los mapeos que no son igual. En este caso va a ser uno solo. Después por cada mapeo agrego una anotación mapping y le digo que en la fuente, o sea, source, se llama ID, pero en el target, o sea, en el destino, se va a llamar código. Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo esto nos advierte de posibles errores. Vamos a llamarlo códigos. Y vamos a tratar de ejecutar esto. Fíjense que no existe códigos. Por eso, esta es una de las ventajas de usar Struct, que va a revisar los códigos a tiempo de compilación. Ahora, si hago esto y vuelvo a ejecutar, ahora sí que ha funcionado. Y bueno, vamos a crear otra persona. En este caso no voy a cambiar nada. Voy a ejecutar. Y aquí ha generado, y fíjense que ya no es ID, sino código. Entonces, ha hecho la conversión perfectamente y le ha asignado el código 11. Además, puede suceder otro tipo de situaciones. Fíjense que cuando estamos creando la persona acá, no estamos enviando una fecha, aquí estamos enviando una cadena y tenemos que enviarla en este formato, año, mes, día, para que la conversión a fecha sea automática. Pero si yo no quisiera pasar esta cadena, sino una cadena normal, en la forma como procesamos las fechas, digamos, quisiera pasar 2507
1992, por decir algo, pues esto va a generar un error. Vamos a probarlo. Ejecuto y fíjense, tengo un error. Porque no sabe interpretar esto. ¿Cómo pudiéramos manejar esto con los map struct? Pues vamos al persona request. Por un lado, vamos a quitar la validación de fecha de nacimiento, el past, y aquí vamos a decirle que no recibió una string, una fecha, sino un string. Esta validación, pues, al ser una cadena ya tendríamos que validarlo probablemente con una expresión regular. Pero bueno, como no es objeto de este tutorial, de momento no lo vamos a mirar. Entonces, vamos a conformarnos que esto recibe una cadena y entonces este tipo no va a coincidir con lo que tenemos en la entidad, que es un local date. Y es un caso que puede suceder, o sea, es frecuente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En el mapper, pero no en este, sino en el otro, en el request mapper, tendríamos que hacer una modificación. Y acá vamos a agregar, por ejemplo, la notación mapping y le vamos a decir que el target, o sea, el destino, que se llama fecha de nacimiento, para evitar errores, vamos a copiar y pegar. Perdón, el target es la persona, ¿no? Porque de aquí vamos a convertir a persona. Entonces es esta, fecha de nacimiento. Y le vamos a decir que es un date format, que le va a venir formato, una fecha en este formato. Entonces le decimos día a día, mes en mayúscula, vienen le quitamos los guiones y le pusimos fue este símbolo de contrabarra y el año. Y bueno, aquí ya debería funcionar. Vamos a reiniciar nuestra aplicación y vamos a crear una nueva persona. Entonces volvemos a ejecutar y ahora sí que ha hecho la conversión. Aquí en la consulta nos lo muestra en el orden de fecha, porque hace una conversión automática, digamos en el formato, digamos, como usan los americanos, pero fíjense que nosotros sí hemos podido introducir nuestra fecha en un formato más legible para nosotros. Además de estas cosas que se pueden hacer, hay otra cosa interesante, y es que yo también puedo recuperar listas. ¿Y cómo lo recupero? Bueno, vamos a hacerla. Normalmente esto es en las respuestas, en el response. A veces necesitamos convertir toda una lista de objetos. Y entonces, yo podría agregar aquí en el persona response mapper que me devuelva una lista de personas. Entonces, hago list y aquí le digo persona response. Y entonces aquí le digo tu persona response list y esto va a recibir es una lista de personas. List personas, que la voy a llamar personas. Bueno, acá me va a dar un error porque estoy agregando una nueva función y tengo que regenerar este código. Entonces, muchas veces hay que venir acá y en Lifecycle hay que escoger Clean para que elimine todo el código existente y poderlo generar. ¿Ven? Aquí ya he eliminado esto y ya lo voy a poder recrear. Para probar esta función vamos a agregar entonces una nueva función que me permita ver todas las personas que tengo ya creadas. Entonces, vamos a agregar en el servicio, agregaremos una función que me devuelva una lista de persona response, lo vamos a llamar find all. Esto tenemos que crearlo en la implementación, entonces bueno, aquí ya nos sale un error, vamos a decirle que nos implemente ese método, y esto lo que hace es retornar this.persona repository punto find all. Bueno, esto me devuelve una lista de personas. Entonces vamos a capturar acá. List persona, vamos a llamar personas, va a ser igual a esto. Y lo que queremos es retornar una lista de personas response. Entonces hacemos un return this.persona response mapper y le decimos tu persona response list y le pasamos la lista.
Y esto me va a convertir toda una lista automáticamente. O sea, es una cosa bastante interesante. Y bueno, para comprobar que esto funciona, pues tenemos que agregar un controlador. Entonces vamos a agregar el getMapping. Acá vamos a hacer un public response entity, que esto me devuelva una lista de persona response. Lo llamamos find all. Y esto simplemente es un return this, pues, perdón, response entity punto ok this punto persona service punto find all y le ponemos el punto y coma. Vamos a ejecutar esto. Ahí lo ha ejecutado. Y ahora vamos a probar esta función que tengo acá al lado, que ya la tengo creada, que simplemente lo que hace es llamar a ese endpoint con el método get. Y le hago un send y fíjense que me devuelve todas las personas convertidas. Sabemos que es la persona response porque aquí tiene el código. Acuérdense que nuestra entidad se llama ID. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.